Buenos días. Les voy a explicar el ejercicio 6C y D del práctico 5 de integrales dobles y triples, ¿sí? Bueno, tienen que calcular en ambos ejercicios el volumen de la figura. En este caso, la figura está dada por, en este caso, como estoy en el espacio, ya considerándolo, no puedo hablar de la recta y igual a x e igual a 2, sino el plano y igual a x, el plano igual a 2 y encima tendríamos el plano z igual a 6 menos x menos y, ¿sí? En el primer octante, tanto x como y empezarían en 0, ¿sí? Entonces, tenemos dos maneras de calcular el volumen de esta figura. A través de una integral doble sobre la región D. ¿Qué sería la región D? La región D es la base, es esta mi región D. Entonces, sería la integral doble sobre la región D de la función. ¿Cuál sería la función? Vendría a ser como el techo de esta figura, ¿no es cierto? Z, vendría a ser el plano Z igual a 6 menos X menos Y, ¿sí? Entonces, el volumen es la integral doble sobre D de la función respecto de A, diferencial de área, mientras que otra forma de calcularlo es a través de la integral triple. El volumen sería la integral triple de la función constante 1 y la integral triple sobre B. ¿Y qué sería B? B es toda la figura. Bien, si nosotros lo vamos a hacer a través de integrales dobles, que es como aparece ahí en el orden en el cual aparece, ustedes están todavía en integrales dobles. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como integramos sobre la región D es la base de esta figura, es decir, el triángulo. Entonces, siempre en todas integrales triples tenemos que graficar tanto la figura en el espacio como en el plano, porque de aquí se sacarían límites. Depende de qué tipo de región sea. Entonces, en este caso, nuestra región es este triángulo, ¿sí? ¿Cómo la podemos tomar? Como quieras. A esto lo podemos tomar como una región del tipo 1 o como una región del tipo 2. Si la tomamos como una región del tipo 1, entonces lo que hacemos es avanzar a lo largo del eje de la y nos encontramos en primer lugar con la recta y igual a x, ¿sí? Entonces y iría desde x hasta salimos de la región pasando la recta y igual a 2. Esos serían los límites para y, entre x y 2. Mientras que x termina de cerrar este triángulo, iría desde 0, desde acá, hasta este puntito que nosotros tendríamos acá, hasta esta recta en realidad. Y esa recta sería cuando y vale 2, y es la intersección con y igual a x, entonces x iría de 0 hasta 2. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral doble para de y entre x y 2, para x entre 0 y 2, de la función. ¿Qué sería la función? La función, entonces, como les dije, es el techo de la figura. Como acá el techo es único, ¿qué sería el techo? Todo este plano que vemos aquí. Ese plano es z igual a 6 menos x menos y. Esto es f de x y. Entonces, ¿qué vamos a integrar? 6 menos x menos y. Bueno, a partir de ahí integran primero respecto de y, luego reemplazan, integran respecto de x, distribuyen y encuentran el valor correspondiente. ¿Qué es lo que más se va a mirar acá? Principalmente esto. Es decir, cómo ustedes colocan los límites de integración y la función a integrar. Se supone que ya todo el resto deben saberlo. Yo calculo que no van a tener tantos problemas para integrar todo esto, ¿sí? Entonces, lo principal es verlo desde ahí. Ahora, si ustedes quisieran haberlo resuelto como un integral triple, bueno, entonces tienen que empezar con los límites para z, x e y. Entonces, ¿cuáles serían los límites de z? ¿Qué hacen? Avanzan a lo largo del eje de la z. ¿Con qué nos encontramos en primer lugar? Nos encontramos con z igual a 0, ¿sí? Y después seguimos avanzando y en cualquier punto de avance siempre vemos que el límite superior es el plano. ¿Cuál sería el plano? 6 menos x menos y, ¿sí? Eso para z.
Y para X e Y, ¿qué se hace? Se hace nuevamente la gráfica en el plano XY. Entonces X iría, Y iría entre X y 2, ¿sí? Mientras que X va entre 0 y 2. Y ahí tenemos, y ahí resolvemos esta integral. Entonces tengo dos maneras de calcularlo, como la integral doble sobre la región D. La región D es la base de la figura de la función f de x y que viene a ser el techo, o la integral triple, la función constante 1. En el caso del ejercicio D, es un poco complicado de graficarlo. Z igual a x cuadrado es un cilindro parabólico. Z igual a 2 menos x cuadrado es otro cilindro parabólico, ¿sí? Entonces yo tendría un cilindro parabólico abierto hacia arriba, que es z igual a x cuadrado, ¿ves? Entonces sería este el cilindro. Vendría a ser como un tubito, ¿sí? Algo por el estilo, ¿ves? Una canaleta. Y después tenemos z igual a 2 menos x cuadrado, que es una canaleta que estaría abierta hacia abajo, ¿ves? Así. Intersectan las dos. Pero a la vez también tengo z igual a 0. Igual a 0 significa que estoy comenzando en el plano XZ. Y z más y igual a 4. Z más y igual a 4 sería un plano que va a ser paralelo al eje X. Entonces, este punto de acá es 2, porque precisamente es la parábola directriz del cilindro. Está abierto hacia abajo. Un poco más arriba, ¿sí? Tendríamos el valor 4, ¿ven? Entonces, el plano es así, ¿sí? Este sería el plano. Yo lo he graficado aparte para que lo vean mejor. Entonces, ¿qué es lo que les queda? La intersección entre el cilindro parabólico abierto hacia arriba, el cilindro parabólico abierto hacia abajo. Eso, si ustedes tuviesen estos dos nada más, sería como parecido, ¿no es cierto?, a lo que ustedes tienen como un caño. Ahora, como está cortado por el plano y el plano tiene el valor 4 acá, ¿ven? Porque este sería el eje Z. El plano corta a Z en 4, entonces a partir de ahí yo voy a tener un plano paralelo al eje X. Y este es el corte que le realizo entonces a esa figura. Por lo tanto, esta es nuestra figura, ¿sí? Si yo lo tengo que resolver como una integral doble, entonces es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque yo necesitaría, esta es la figura que se me forma en el espacio, y es la integral doble sobre D, y D es el plano XY, lo que se me está formando en el plano XY. Entonces yo tengo que ver de que toda esta figura se me proyecte sobre el plano XY. Y cuando yo proyecto toda esta figura sobre el plano XY, tengo que ver cuándo tendría el techo de la figura, porque no sería tanto el problema de la figura es prácticamente un rectángulo, pero sí tengo distintos techos, tengo un techo acá y tengo otro techo acá, ¿lo ven? Entonces, no me conviene resolverlo como una integral doble, sino directamente calcular el volumen como una integral triple, es decir, así. Y cuando yo lo resolvía como una integral triple, puedo tener una región del tipo 1, 2 o 3. La región del tipo 1 era aquella en donde z era la función que dependía de x y de y. Precisamente es la que no me conviene tomarlo, ¿sí? Entonces lo puedo resolver como una región del tipo 2 o una región del tipo 3. Es decir, hago avanzar a y como función de xz o a x como función de yz. Lo que más me conviene, evidentemente, es hacer avanzar a y, ¿sí?, como una función de x, z, ¿ven? Entonces, si yo avanzo, acuérdense que este es el cilindro, este es el otro cilindro, que esos dos cilindros son paralelos al eje y, pero el corte se produce por el plano z más y igual a 4. Entonces, cuando yo avanzo a lo largo del eje de la y, me estaría encontrando en primer lugar con y igual a 0, ¿sí?, que sería esta figura que se me forma acá, ¿ven? Y si sigo avanzando me encuentro con el plano que es z más y igual a 4. Como estoy poniendo ahí en función de z, entonces sería y entre 0 y 4 menos z, ¿ven? Esos serían los límites para y. Una vez que tengo los límites para y,
Entonces ahora me voy a encontrar los límites de x, z. ¿Y cómo hago para encontrar los límites de x, z? Entonces proyecto la figura, la proyecto toda sobre el plano x, z. Al proyectar la figura sobre el plano x, z, ¿qué voy a tener? Voy a tener la parábola abierta hacia arriba, z igual a x cuadrado, la parábola abierta hacia abajo, z igual a 2 menos x cuadrado. Entonces lo que hago es avanzar a lo largo del eje de la z para colocar a z entre x cuadrado y 2 menos x cuadrado. Y una vez que tengo eso, ¿no es cierto? Ahí estarían los límites de z. Y una vez que tengo eso, me queda solamente cerrarlo con los límites de x. ¿Y cuáles serían los límites de x? Donde precisamente se intersectan ambas parábolas, que serían los valores menos 1 y 1. Entonces, la integral triple, ¿cómo me va a quedar? Para y, entre 0 y 4 menos z. Para z, entre x cuadrado y 2 menos x cuadrado. Para x, entre menos 1 y 1. Y a partir de ahí, entonces, sigo y lo resuelvo.